Tomen asiento, por favor, amados. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Se conoce esta semana como la Semana Mayor, ¿verdad? No somos muy enfáticos ni somos muy practicantes de fechas pero hay que recordar que estos tiempos son muy propicios para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Recordando siempre, hermanos, que para nosotros todos los días son santos y todas las semanas son del Señor. Y que todos los días del año, hermanos, celebramos a Cristo y celebramos nuestra salvación que Cristo nos ha ofrecido y nos ha dado. Le servimos al Señor todos los días del año, hermanos. Le somos fieles, amamos a Dios porque ha dejado atrás, hermano, toda aquella forma de liturgia, hermanos, que no nos llevaba a ningún lado hasta que Cristo encontró nuestras vidas y nos ha salvado y nos ha dado dirección. Gracias por ese amor y esa misericordia tan grande. Apreciando un poquito más este miércoles, hermanos, y de lo que se está celebrando, amados, y también mirando hacia las semanas pasadas que habíamos hablado de algunos personajes en la Biblia que estuvieron en contacto con nuestro Señor Jesucristo y que recibieron de alguna manera algún milagro, alguna exhortación. Fueron tocadas sus vidas por el Señor Jesús. Ahora vamos a hablar de tres personajes al mismo tiempo que tienen que ver con su crucifixión. Vamos a hablar de Judas, Barrabás y Simón de Cirene. Estos tres, hermanos. Ahora, Judas ya lo examinamos, ya lo estuvimos viendo, hermanos. Ahora vamos nada más a mencionarlo porque los tres toman una parte muy esencial en lo que fue la crucifixión de Cristo Jesús. Los que estuvieron el domingo en la noche estuvimos analizando, viendo a la luz de la palabra que no podemos o no se podía señalar, como algunas culturas, religiones, creencias, sociedades han hecho, señalar la crucifixión de Cristo Jesús por un grupo o atribuírselo a un grupo. No, Juan nos enseña, hermanos, el Evangelio de Juan nos enseña claramente que Cristo no le fue quitada la vida. Él la puso por nosotros. Él la dio para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia, hermanos. Así que, hermanos, es importante entender eso. Pero sí es muy bueno mirar los personajes en el entorno a esta situación, a esta circunstancia, porque vamos a aprender mucho de ello. Vaya conmigo, por favor, si es tan amable, a Marcos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vamos a mirar ahora el ente de Marcos, hermanos, en cuanto a este acontecimiento. Marcos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Si es usted tan amable de acompañarme al texto. La palabra de Dios nos dice, muy bien, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos. Esto está hablando, lo contextualizo, está hablando después del arresto, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Versículo 2, hermanos. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedirle que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con aquel que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces
crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahorita vamos a darle lectura a la otra porción, hermanos, sobre Simón de Cirene. Los 4 evangelios, hermanos, llevan una dirección muy especial. Cuando usted va a la escuela bíblica, los que han estado ahí, hermanos, les han enseñado que los lentes llevan una esencia, llevan una perspectiva, llevan una explicación a ciertos grupos culturales de su tiempo, que a su vez, hermanos, esos evangelios que fueron muy informativos, útiles para la evangelización de su tiempo, amados, hoy se han vuelto, hermanos, la principal base de entender y comprender el propósito de Cristo aquí en la tierra. Ahora bien, Mateo, por ejemplo, hermano, su lente, su dirección, su escritura, la manera de explicar los hechos que él fue testigo, estaba dirigida hacia los judíos. Marcos, hermanos, que es el que estamos leyendo, estaba dirigida hacia el imperio, hacia Roma, hacia los romanos, hacia el sistema político de su tiempo. Lucas, que era un hombre muy prodigioso en cuanto a conocimiento, inteligente, historiador, que es más detallista, él, hermano, le escribe a los que son los de mucho conocimiento o los que se adjudicaban la ciencia y el conocimiento de las cosas. Yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Y todas aquellas cosas, a los griegos. Y Juan, hermanos, que es el evangelio que va hacia la humanidad en general, hermanos, porque ahí es donde se muestra el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y ese evangelio es un poquito más diferente de los otros 3. Los otros 3 son más históricos. Este va más a la espiritualidad. ¿Hacia quién se dirige Juan? Hacia los gentiles. Entonces, necesito que entiendan esto para llevarlos a lo que vamos a hablar en un momento más. Entonces, Mateo se dirige al judío, Marcos se dirige a los romanos, Lucas se dirige a los griegos y Juan se dirige a los gentiles. Por eso es que cuando estamos en las clases de bautismo, yo le digo a las personas, si quiere comenzar a leer la Biblia, comiéncela por el evangelio de Juan. Hermano, absórbase bien el evangelio de Juan, porque Juan explica de una manera extraordinaria, maravillosa, la salvación en Cristo Jesús. Y luego de ahí se brinca a Romanos, porque Romanos, hermanos, explica cómo opera la salvación, ya bajo la letra, bajo el ente de Pablo, bajo la unción que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo. Ahora bien, en estos acontecimientos, hermanos, que tenemos 3 principales actores en la pasión de Cristo Jesús. Después de haberle dado a entender lo que es, hermano, la dirección de cada evangelio. Vámonos a Marcos mirando hacia los romanos. Ahora bien, hay 3 personajes importantes aquí. El primero es Judas. Judas el que lo besa, Judas el que lo entrega, Judas el que premedita la traición que le va a hacer a Cristo Jesús. Hablábamos de la diferencia del arrepentimiento entre Judas y Pedro. Judas lleva un arrepentimiento de remordimiento, pero Pedro lleva un arrepentimiento para salvación, para sanidad. Muy diferentes. Estamos aquí todavía, hermanos. Judas, hermanos, traicionó y lo llevó directamente a la crucifixión. El tiempo establecido por Dios, cuando Cristo tomó la decisión, mi tiempo ha llegado, ese es el momento. Entonces Judas tiene que hacer su trabajo. Aparece Judas, hermano, y lo traiciona, y esa traición lo lleva directamente a la crucifixión. Luego, hermanos, el segundo personaje interesante que hay que ver es Barrabás. Barrabás, hermanos, aparece como un personaje el cual es un criminal
dice Marcos, había cometido un asesinato y estaba preso por ello. Y este hombre era merecedor de la crucifixión, de la muerte. Él escapa de su juicio, escapa, hermanos, de su crucifixión, de su muerte, porque Cristo aparece en la escena. Y recuerde que Cristo siempre reflejó la inocencia total. Fueron palabras mentirosas la que provocaban. Y aunque no se encontraba la forma, y aunque aún este hombre, hermanos, político, trató de evadir que fuera crucificado por la presión del pueblo, cuando el pueblo gritaba que la sangre caiga sobre nosotros, palabras proféticas. Cristo, hermanos, tenía que ir a la cruz del Calvario. Entonces no importaba si era inocente o no era inocente en cuanto al juicio se refería, el pecado de todos nosotros estaba sobre él y tenía que ser crucificado. Entonces estos personajes aparecen como componentes esenciales para el cumplimiento profético. Y Barrabás le fue quitado su lugar, se le quitó el lugar a un criminal para poner al inocente ahí. Quiero que vaya pensando en eso. El primero, hermanos, traiciona. El segundo está condenado, pero alguien toma su lugar. Ahora, imagínense la felicidad de este hombre. Y luego, ahí vamos bien con dos. Está el tercero, que este es, hermanos, Simón de Cirene. Hay varios Simones en la iglesia. Simón, el hermano de Jesús. Simón, el que fue después llamado Pedro. Simón, el mago. Era muy común esta palabra, este nombre, Simón, hermanos. Pero al salir ya para llevarlo al monte de la calavera, obviamente el cuerpo exhausto de Cristo sufrió algunas caídas y parecía que no tendría la fuerza para llegar, o por lo menos esa apariencia daba en ese momento. Recuerde que había estado en juicio, había sido azotado, y se cree, hermanos, por los historiadores, que lo que cargaba el Señor no era exactamente la cruz completa, sino que era la viga principal, y era una viga pesadísima, pesada, y había que llevarla cuesta hacia arriba. Entonces, en el camino, 3 de los evangelios registran que en una de esas caídas se le obliga a Simón de Cirene a cargar la cruz. Ahora bien, déjeme explicar esto rápidamente. El resultado de la participación de estos 3 personajes, el de Judas, fue que llevó una culpa con remordimiento. Recuerde, él fue y se suicidó. Barrabás, hermanos, simple y sencillamente, yo no lo miro que aparezca después en las escrituras o en el texto. No dice que se arrepintió. Muy diferente a los otros 2 que me imagino que eran compañeros, que fueron crucificados con Cristo, uno a su izquierda y el otro a su derecha, que ellos también hablaremos después de ellos, porque ellos tuvieron contacto. Hubo uno que fue al arrepentimiento y el otro era uno que injuriaba, o si la palabra bien, injuriaba, discúlpeme. Entonces, a Barrabás yo miro un resultado que no le importó y siguió su vida como un secular, y no dudo que no haya aprovechado la oportunidad y haya sido un criminal. Observe esto, hermano. 2 personas. Primeramente Judas termina con un remordimiento, un cargo de conciencia que no puede sobrellevar, un dolor. Este otro no le importó, le resbaló.
Esto refleja la condición de mucha gente, hermano. Mucha gente se le habla, pero es tan duro su corazón y es tan apático y rechaza tanto, pero la conciencia lo calcome, lo devora como un cáncer interno, hermano. Hay otros que se les habla de Cristo, tienen la oportunidad, tienen el momento de reflexión, pero les importa poco. Simple y sencillamente no es mi tiempo, no me interesa, no quiero, ¿verdad? Y aunque me hayan perdonado, aunque Dios me haya sanado, aunque Dios me haya hecho un milagro, yo fui a la iglesia porque tenía una necesidad, pero la necesidad fue resuelta, por lo tanto esto se termina y ya no hay ningún problema. Cada quien su rollo. Y así hay mucha gente. Este Barrabás es muy similar a mucho creyente de hoy en día, que tuvo una experiencia, un encuentro, tuvo una oportunidad, tuvo el momento propicio para entender que alguien estaba tomando su lugar, en lugar de lugar de muerte para él, hermano. Y la gente no le importa, no le interesa. Había que preguntarte en cuál de estas posiciones estás, ¿en la de Judas o en la de Barrabás? Pero interesante el tercero, que es donde nos vamos a concentrar. Simón de Cirene. Ahora, Simón de Cirene, hermanos, déjeme explicarle un poquito la geografía. Cirene era una ciudad, hermanos, al norte de África, en lo que se conoce como Siria, al oeste de Egipto. Ahora bien, se cree que había muchas gente, hermanos, judía, que por la cuestión del imperio, la emigración y todas esas cosas, vivían, participaban, estaban en Jerusalén por las fiestas, pero eran de Cirene, una comunidad muy fuerte. Ahorita voy a conectarle algo, unas cositas aquí, Quiero que me vaya prestando atención y vaya siguiendo. Estoy un poquito aburridón con la historia, pero es necesario que lo entienda. ¿Por qué, hermanos? Porque lo vieron, lo sacaron del grupo de la gente que estaba ahí y lo pusieron a cargar la cruz o el madero, lo que usted quiera llamarle, o la viga, lo que usted quiera interpretar aquí. ¿Por qué fue elegido Simón de Cirene? Si dice de Cirene, quiere decir que no era un local, venía de aquella ciudad, norte de África. Quiero que vaya conectando estos puntos. Lo hacen y lo obligan a que lleve el madero. Vaya conmigo a Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. En Marcos, ya me pasé, hermano, si no leí la escritura, pero usted la conoce bien, cuando fue puesto para que llevara la cruz. Pero mire en Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, me detengo aquí. ¿Dónde está Antioquía? Antioquía está a 400 kilómetros al norte de Jerusalén. ¿Dónde está Cirene? Al sur, hacia el África. África, recuerde que la mayoría de la gente es afroamericana. Disculpe, afroamericana, es de color negro, ¿correcto, hermanos? Ahora, afroamericano, ¿con qué salí? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mire esto: Bernabé, y luego aquí apareció un Simón. Simón, que se llamaba ¿qué? Níger. Níger en su tiempo en latín significa negro. El negro. Ahora, volvamos acá otra vez. Ahora, todas estas son conjeturas. No podemos hacer una doctrina de ello. Solamente yo estoy viendo por qué la Biblia a veces da detalles. ¿Por qué la Biblia da detalles? Porque hay cosas que las pasa de largo y uno quisiera que nos dieran más explicación. Y hay otras cosas que parecen que no tienen interés, que no tienen
no tienen facultad, no tienen fuerza doctrinal. ¿Por qué están ahí? Pero dice que en el norte había un hombre de color que servía a Cristo Jesús y era parte de los profetas y de los maestros de la iglesia de Antioquía. Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. Quiere decir que había un grupo que venía, ¿de dónde? De Cirene, del norte de África, para acá. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Recuerde que la iglesia de Antioquía se volvió una iglesia poderosa. Casi dicen, hermano, los teólogos, que la Jerusalén que fue dispersa por la persecución, la iglesia fuerte que solidificó fue la de Antioquía, porque recuerde que acá fueron dispersados y había una tremenda persecución y muerte hacia los creyentes. Entonces esta iglesia, hermanos, fue la matriz, se convirtió de la Jerusalén, se pasó a Antioquía, para que me entienda mejor, para darle fuerza al evangelio. ¿Y quiénes eran estos personajes, hermano? Algunos eran judíos, otros no. Simón era judío, no lo sabemos porque no lo dice. Lo que sí quiero ver, hermano, es que cómo es que fue entre la multitud, entre los mirones que estaban ahí, ¿por qué fue elegido para cargar la cruz? Hay que recordar que las personas de color siempre han sido vistas por debajo. La discriminación de ahí viene, hermano. Sí, gracias a Dios porque somos cafecitos, pero también nosotros entramos ahí. No sé si me está entendiendo. Ahora, yo sé, hermano, que estoy un poquito como que el pastor no aterriza esto. Espéreme, para allá voy, espéreme. Hay que volver a la escritura de Marcos o de Mateo, en donde dice que ese Simón de Cirene, lo llevaron a cargar la cruz. Y dice también, hay una descripción de él, dice que era padre de Rufo y ¿quién más? Rufo y Alejandro. Marcos, ¿hacia quién se dirige? No estoy haciendo conjeturas, estoy tratando de entender el texto. ¿Hacia dónde está viendo Marcos, hermanos? Hacia los romanos, hacia el pueblo romano. Ahora, cuando Pablo, ya miramos Hechos. Ahora, cuando Pablo escribe a la iglesia de Roma y hace las salutaciones, oiga esto, hace las salutaciones al último, en el capítulo 16, saluda a muchos, pero en el versículo 13 del capítulo 16 dice: saludame a Rufo, el hijo. No sé, hay que conectar de una manera lógica, histórica, lo que está pasando aquí. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice: escogido en el Señor, y a su madre y mía. Quiere decir, fíjese bien, que pocas veces hablaba de una manera tan personal. La mamá de Rufo es como si fuera mi madre, dice Pablo. Ahora, quiere decir que esta mamá era la esposa de Simón, que posiblemente fue el mismo. Digo posiblemente porque no podemos establecerlo de lleno, porque no lo dice. Pero lo que quiero es que conecte todo esto, porque fue un hombre que el Espíritu Santo los dirigía y Dios les hablaba, y el Espíritu Santo, hermanos, trabajaba, operaba a través de ellos. Ahora, si podemos conectar estos personajes en esta familia de Simón de Cirene, padre de Rufo y Alejandro, y si es, ¿cuál fue el efecto que tuvo el que en ese momento lo hayan obligado, dice la escritura, a que tomara la cruz de Cristo y la cargase?
3 personajes. Judas, el cual llevaba un cargo de conciencia que lo llevó al suicidio. Barrabás, un hombre que no le importó, no le interesó. Pero hay un tercer personaje que fue causa, que fue envuelto, que fue participante. Algo le sucedió a ese hombre, si es el mismo que estamos viendo. Si conectamos todo esto y vemos que él fue, verdaderamente su vida fue cambiada y transformada por ese momento, hermanos. Hay momentos en la vida que nos cambian, hermanos, nos transforman, nos revolucionan la vida, hermano. Ahora, ¿cuál fue el momento? El momento que entendiste la cruz del Calvario, hermano. Ese fue el momento. Ese fue el momento. Y vino a ser una persona transformada por la experiencia que tuvo. Ahora, era obvio, hermano, que ese momento era un momento tremendamente sublime espiritualmente, caótico materialmente, físicamente, pero fue un momento, hermanos, en donde él tenía que reflexionar lo que llevaba sobre sus hombros y a dónde lo llevaba. Y yo no dudo que se convirtió en un testigo ocular de la crucifixión y de la muerte y de los hechos sobrenaturales que se dieron en ese momento. ¿Se recuerda que se oscureció el cielo? ¿Se recuerda de aquel hombre que llegó a aquel soldado y le corta? Amados del Señor, la cruz, el poder de la cruz, y no me refiero al símbolo religioso, hermanos, o que algunos lo miran como ¿cuál es la palabra? Un amuleto al cual se le besa y se le pone y se le reprende a los vampiros y todas esas cosas. No, hermano, estoy hablando de esa cruz en aquel monte, hermano, en donde el Cristo que servimos fue crucificado, derramó su sangre, hermano, y transformó nuestras vidas. Veo yo a este Simón, hermano, que ese fue el momento. Si es que seguimos las huellas históricas y conectamos, lo vamos a encontrar como un personaje, hermano, que desde ese momento, hermanos, fue bendecido él y fue bendecido su familia. ¿Por qué Marcos y por qué Mateo también, hermano, recalcan padre de? Porque fueron personajes conocidos en la iglesia del momento. Personajes que hacían cauce, que transformaban, que peleaban la buena batalla de la fe, que eran partícipes del cuerpo de Cristo, hermano, y que tenían significancia para la iglesia. Entonces, para el registro dice el papá de este muchacho y del otro muchacho. Y luego, si es el mismo, Pablo dice la mamá de Rufo, que también era mi mamá. Mujeres, hermanos, llenas de la gloria de Dios. ¿Qué pasa cuando la cruz hace un efecto en ti? Va a hacer un efecto en tu descendencia, en tu familia, en tus hijos. Amados del Señor, el acto transformador de Dios en nosotros se transmite. No es que la salvación se herede, porque la salvación es independiente, individual, pero algo sí les heredamos a nuestros hijos: la fe suficiente para que ellos conozcan al Cristo poderoso que sana y que salva otra vez, hermano. Si Pablo está hablando, quiere decir que algo le pasó a este Simón. Si conectamos todo, porque esta carta a Romanos está muy posterior después. Esto quiere decir, acuérdense que la iglesia era perseguida, que eran muertos, que se convirtieron, la mayoría se convirtieron en mártires, hermano. Entonces la salutación es para Rufo y para su mamá, a lo mejor ya viuda en su tiempo. El costo de la cruz. Qué tremendo. ¿Cómo
Dios. Yo quiero que pienses, hermano, y tengas esto muy presente en tu corazón. No vemos la cruz como ese amuleto o ese símbolo religioso. Hay creyentes que se la cuelgan. Está bien, hermano, no tengo yo problema con eso. Pero hay un lugar donde llevamos la cruz y la llevamos en el alma, la llevamos en el corazón. La llevamos, hermanos, en nuestra prédica. Mire, mismo Romanos, discúlpeme, Pablo, pero ahora en Corintios, el capítulo 1 de Primera de Corintios, versículo 17. Hay que recordar que en el contexto que leemos aquí, Pablo está poniendo orden a una división que había en Corinto. Había gente que decía: yo soy de este, yo soy de aquel, porque aquel me bautizó. Entonces por eso menciona esto, pero no es que el bautismo esté aquí reducido. No. Tiene su importancia. Pero lo que está tratando de Pablo de darle a entender a la iglesia de Corinto es que lo principal es la predicación de Cristo. Luego viene el bautismo. ¿Me están entendiendo, santos? Por eso dice esta palabra. Lo que no quiero es que vaya a confundir. Primera de Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar ¿qué? El evangelio, no con sabiduría de palabra. Y aquí viene la importancia: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana. Amados del Señor, mire, lo voy a llevar a una reflexión profunda aquí. O escúcheme lo que le voy a decir. Usted se mete a internet, al predicador que me ponga, que están en internet, al que sea, le va a escuchar que lejos está la mención del sacrificio, de la cruz, del perdón de pecados. Todo el mensaje es en torno a una persona, a un individuo, a un mejoramiento, a un estilo de vida próspero, a cuanta cosa, o a la discusión de alguna interpretación bíblica. Nadie les dice, nadie dice allá en las redes sociales que Cristo perdonó pecados en la cruz del Calvario, porque se ha vuelto vana la cruz para ellos, porque es irrelevante, porque no es parte de lo que deseamos y lo que queremos. Por ello, el apóstol Pablo, porque Corinto ya había caído en esa condición, como lo está ahora la iglesia, hermanos, le llamó locura. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Por qué era locura en aquel tiempo? Porque era un símbolo de maldición. Ahí se llevaban los Barrabás. Así terminaban los Judas. Pero ¿por qué el inocente terminó ahí? Lo que fue maldición para el pueblo, para los grupos, para las etnias, para la política, para la sociedad, vino a convertirse en la locura que nos da salvación el día de hoy y que cambia el destino de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestras vidas, hermanos. Por favor, no perdamos el piso, no perdamos la dirección, ubiquémonos correctamente en lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermano. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y no como el amuleto para ir y reprender vampiros, no, sino como aquel símbolo que nos dio salvación, que en esa cruz la sangre fue derramada para perdón de pecados, y encontramos a un Simón, hermano, que su vida fue transformada. Si es que podemos conectarlo correctamente con la historia. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Entonces dice
La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, eso a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ya no le haga caso a los que se andan peleando, a los que andan discutiendo, hermano. No hay sabiduría humana. Es la locura de la cruz la salvación, hermanos. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. ¿Ahora de qué? Predica a Cristo y a este crucificado, decía Pablo. No me propuse saber otra cosa entre vosotros. Hay mucho que decir, hay mucho que hablar, pero no me propuse otra cosa sino únicamente a Cristo y a este crucificado. Así que sí, celebramos el Cristo crucificado, porque esa es la locura de la predicación, hermano. Obsérvelos. Como todos se han desviado, todos se han perdido. Se habla de todo, de cómo vivir, de cómo prosperar, de cómo hacer esto. Hermano, lo que Cristo vino a salvar lo que se había perdido, hermano. La importancia, la dirección de la iglesia es la gran comisión. Que la gente escuche que Cristo salva y que Cristo viene por la iglesia, hermanos. Ese es el mensaje. Esa es la locura de lo cual nos van a tachar. Nos van a señalar. Amados del Señor, no entres en esas discusiones. Háblales de Cristo. Ve a los pecadores, ve a los Barrabases, ve a los Judas, ve a los Simón, y háblales del Señor. Y diles que Cristo murió en la cruz del Calvario, no porque hubo unos romanos, no porque hubo unos sacerdotes, no porque hubo unos judíos que lo crucificaron. No, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, hermano. Y parece locura, y parece que no es algo lógico, y parece que está falto de moda este mensaje. Pero el mensaje no lo vamos a cambiar, no lo vamos a comprometer, hermano. Lo que la gente necesita es a Cristo y a ese Cristo crucificado. Amén. Ya hablaremos de la resurrección, porque se volvería vano todo esto si no llegamos al tercer día. Amén, santos. La locura de la cruz y locura de la predicación. Dos locuras tenemos usted y yo. Y qué bueno si lo señalan. Y qué bueno que le dicen: ustedes están locos. Claro que sí. Locura. Pablo desde entonces, 2000 años, esta escritura diciendo lo mismo. Es locura. Eres, aleluya, sí. Eres de los hermanos, sí. Que naciste de nuevo en Cristo, sí. Que amas a Dios, sí. Ahora hago una evaluación. ¿Dónde quedó Judas? ¿Dónde quedó Barrabás? ¿Dónde quedó Simón y su familia? El poder de la transformación de la cruz. No cambiemos el mensaje, no lo diluyamos, no lo transformemos. Sigue siendo locura y seguirá siendo locura hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Eso es lo que predicamos. Me pasé unos textos que quería leerles, pero volviendo para cerrar esto, a Hechos 13 sin ir al texto. Simón el Níger, parte de los profetas, parte de los que oían a Dios, de los que dirigían la iglesia. ¿Por qué fue tomado entre la multitud? Por su aspecto, tal vez. Miró los soldados, voltearon y miraron un negrito ahí. Órale. Así está Dios, mirándonos a nosotros.
ese latino, mexicanito, ese inútil, le dije, este mero, póngalo ahí. Este va a evolucionar. Este va a hacer cosas grandes y extraordinarias. Este va a hacer milagros. El Espíritu Santo le va a hablar. Y no solamente eso, tal vez será sacrificado, tal vez sufrirá, tal vez le dolerá, tal vez vendrán muchas cosas adversas, pero su descendencia será contada entre los santos y le servirán al Señor. Y cuando los evangelistas que hacían registro, Simón, el que cargó sí, que sus hijos son fulanito y sutanito. Sí, el que estaba allá en Antioquía, que recibía revelación del Espíritu, ese. Amén, santos. Viene la gloria del Señor, hermano. Es tiempo nuestro, llegó nuestro momento. El Señor va a hacer cosas extraordinarias con su pueblo. Amén, santos. Pónganse de pie, vamos a orar.